Bueno, en esta clase vamos a ver cómo utilizar las leyes lógicas, ¿sí? Sin necesidad de empezar a trabajar con tablas. Una vez que uno demostró, utilizando las tablas de verdad, que ciertas leyes, como las que estoy poniendo ahora en pantalla, son leyes lógicas, se pueden comenzar a usar, ¿sí? Yo ahora voy a mostrarles un par de cuadritos en donde sinteticé las leyes lógicas más importantes que se pueden demostrar haciendo una tabla, ¿sí? Por ejemplo, en este primer cuadro tenemos todas las conmutativas, ¿sí? Por lo tanto, de ahora en más, a partir de esta clase va a ser lo mismo decir, por ejemplo, P o Q que Q o P. Lo mismo para la conjunción, lo mismo para la doble implicación, ¿sí? También tenemos las leyes asociativas, que son las leyes que permiten cambiar el orden de los paréntesis sin que se altere la operación. Como verán, estas dos leyes, conmutativa y asociativa, son también leyes muy comunes o leyes que tienen las operaciones con números, ¿sí? Muchas operaciones son conmutativas y asociativas. Por ejemplo, la suma es conmutativa y es asociativa, la resta no. Bien, después tenemos las dos distributivas. La distributiva de la conjunción respecto de la disyunción y la distributiva de la disyunción respecto de la conjunción. Vean que justamente el nombre viene a hacer, a aplicarse porque justamente es muy similar a la propiedad distributiva que conocemos, por ejemplo, de la multiplicación con respecto a la suma y otras, ¿sí? Y finalmente tenemos en este cuadro la doble negación o idempotencia de la negación, ¿sí? Que justamente lo que me dice es que negar dos veces es lo mismo que afirmar, digamos, de alguna manera. Estas son las primeras leyes lógicas, ¿sí? Yo sugiero que este cuadrito lo tengan presente, lo tengan anotado, porque lo vamos a utilizar bastante en las clases que vienen, ¿sí? Y voy a mostrar ahora este segundo cuadro de equivalencias lógicas, ¿sí? En donde trabajamos las leyes de idempotencia para el O y para el I, ¿sí? En donde lo que me está diciendo es que decir P y P es lo mismo que P, o lo mismo P o P es lo mismo que P, ¿sí? Aparecen los elementos neutros. Los elementos neutros son aquellos que no afectan a la operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la conjunción, como en el caso de ahí arriba, tener un falso en la conjunción no me afecta en nada, ¿sí? Por eso es que dice que P o falso es lo mismo que P. El valor de verdad de esa proposición va a depender exclusivamente de P. Lo mismo pasa para el verdadero para la conjunción, ¿sí? Los elementos absorbentes son justamente lo contrario, son aquellos que no importa lo que sea el otro elemento, si el resultado va a ser eh, el valor del elemento absorbente. Es algo parecido al efecto que causa el cero en la multiplicación. El cero es absorbente para la multiplicación, porque cero por cualquier cosa es cero, sin importar el resultado. Bueno, acá pasa algo parecido. Verdadero o cualquier cosa va a ser siempre verdadero, y falso y cualquier cosa va a ser siempre falso. Y después aparece una de las equivalencias más importantes, ¿sí? Que es la equivalencia del condicional. Esta se va a utilizar un montón, porque transforma una implicación, que es una de las leyes lógicas más usadas en matemática, en una conjunción, ¿sí? La definición del bicondicional también es muy utilizada porque transforma un sí y solo sí en dos entonces, ¿sí? En dos implicaciones. O sea, una doble implicación en dos implicaciones. Es una definición, digamos, no aporta demasiado, pero sí es importante tenerla presente. Bien, entonces vamos a pasar ahora a resolver algunas cuestiones comunes, ¿sí? Yo voy a sacar ahora el cuadrito de la pantalla, ¿sí? Está bueno, como recién les decía, que los tengan presentes, ¿sí? Pero vamos a pasar a resolver algunas situaciones comunes, ¿sí? En donde utilizar las leyes lógicas viene muy bien. Recuerdo, tengan anotadas en un cuadro estas leyes lógicas porque las vamos a utilizar mucho. Bien, las saco entonces de la pantalla, ¿sí? Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? El ejercicio lo que me va a pedir es demostrar, ¿sí? Que las siguientes equivalencias son válidas, ¿sí? Y me van a aparecer estas cuatro equivalencias, ¿sí? Vamos a pasar
perdón, estas tres equivalencias. Vamos a pasar a resolver la primera de ellas. Bueno, que la dejo en pantalla. Entonces, la primera de las equivalencias, lo que me dice es que P y Q implica R es lo mismo que P implica Q implica R. Entonces, lo que vamos a hacer es, como es una equivalencia, vamos a tratar de partir del primer término de la equivalencia, ¿sí? Es decir, de P y Q implica R, y transformar, ¿sí? Ir transformando esta expresión en expresiones equivalentes, ¿sí? Mediante justamente equivalencias lógicas, ¿sí? Por ejemplo, a partir de acá lo que vamos a hacer, ¿sí? Es mediante una cadena de sí y solo sí, o sea, mediante una cadena de equivalencias, ir transformando la expresión en una expresión equivalente, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que vamos a utilizar para transformar esta expresión es la equivalencia del condicional, que como les había dicho es una de las que más se utiliza, ¿sí? Muy bien, la equivalencia del condicional lo que me dice es que si yo tengo P implica Q se transforma en no P o Q. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el implica, ¿sí? Lo voy a cambiar por un O. ¿Está bien? El Q viene a ser el R ahora, o sea, es el consecuente. El consecuente va a quedarme igual. Y el antecedente, que es todo P implica Q, perdón, todo P y Q, aparece negado, ¿sí? Esto es lo que me dice la equivalencia del condicional, ¿sí? Bien, ahora lo que podemos hacer es que como tenemos un no adelante de un i, podemos aplicar la ley de De Morgan para el o, ¿sí? La ley de De Morgan, ¿sí? Entonces nos va a quedar en este caso no P o no Q. Es como, acuérdense que De Morgan es como si fuera un distributivo, pero cambia el i por un o. O R, ¿sí? Ahí entonces utilicé la ley de De Morgan. Bien, ahora la cuestión es que me quedaron todas o, ¿sí? Todas conjunciones. Y como vimos, la conjunción es asociativa, por lo tanto puedo asociar, ¿sí? Entonces vamos a usar la asociativa del o, y entonces esto me va a quedar no P o no Q o R, ¿sí? Vean que en todos los pasos yo estoy justificando y diciendo cuál es la ley que voy a utilizar, ¿sí? Muy bien, ahora no debo perder de vista a dónde tengo que llegar. El segundo miembro tiene implicaciones, por lo tanto ahora tengo que volver para atrás las implicaciones. Voy a usar en este paréntesis la equivalencia del condicional, ¿sí? Equivalencia del condicional. Entonces acá no Q o R se va a transformar en Q implica R, ¿sí? Muy bien. A ver, sigamos transformando esto. Lo voy a seguir por acá arriba. Entonces esto me va a quedar. Voy a aplicar nuevamente la equivalencia del condicional y me va a quedar. La primera tiene que estar negada, digamos, o sea, le saco la negación, P, entonces, y la segunda parte exactamente igual, Q, entonces R. ¿Y qué pasó? Llegué a la expresión del otro lado. Fíjense que en todos los casos lo único que usé fue leyes lógicas, ¿sí? Transformé la primera por equivalencia del condicional, la segunda por la ley de De Morgan, esa distributiva que cambia el i por un o. La tercera asocié, la cuarta volví equivalencia del condicional, en este caso al revés, ¿no? Porque lo que me hace la equivalencia del condicional es cambiar un o por un entonces. El segundo queda igual y el primero cambia de signo, digamos, ¿no? Y acá pasó lo mismo. Vean que el segundo quedó igual, cambié el o por el entonces y el primero cambió de signo. De esa manera entonces demostramos, ¿sí?, la equivalencia que me pedían en A. Vamos a los siguientes ejercicios en el otro pizarrón. Bien,
Pasemos al ejercicio B, en donde tenemos que transformar P o Q implica R en P implica R y Q implica R. ¿Sí? Es como una especie de distributiva donde se cambió el O por un I. Muy bien. Vamos a empezar entonces haciendo lo siguiente. Vamos a tomar el primer término. P o Q implica R. Y vamos a tratar de llegar al otro lado. De nuevo, lo que muchas veces vamos a utilizar es la equivalencia del condicional. ¿Sí? Yo voy a empezar a abreviar un poquitito las leyes lógicas para que ya nos vayamos habituando. ¿Sí? Acá me comí la R. A ver, ¿cómo se transforma esto? Recuerden, el entonces lo cambio por un O. La segunda parte queda igual y la primera parte negada. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar la ley de De Morgan para distribuir de alguna manera el signo menos. Entonces, por la ley de De Morgan, distribuimos el menos, recordamos que lo que hace es cambiar el O por el I o el I por el O, ¿no? Bien. Llegamos a no P y no Q o R. Acá vale la distributiva del O con respecto del I, así que es lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Vamos a hacer la distributiva del O respecto de I. Entonces nos va a quedar no P o R. Y, ¿sí? A ver, no P o R. Y no Q o R. ¿Sí? Y ahora, para poder llegar a lo que queríamos, vamos a utilizar nuevamente la equivalencia del condicional, porque tenemos dos O, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la equivalencia del condicional? El O lo cambio por un entonces. La segunda parte queda igual, la primera parte cambia de signo. Voy a hacer lo mismo acá. El O por un entonces. La segunda parte queda igual, la primera cambia de signo. Y como verán, hemos llegado a la otra parte del ejercicio. Vamos a plantear ahora el ejercicio C, que es el que pongo en pantalla. ¿Sí? Bueno, vamos nuevamente a partir de P o no Q implica, perdón, Q implica no R. Vamos a borrar acá, Q implica no R, ¿sí? Y vamos a tratar de llegar al otro lado. Muy bien. A ver qué podemos hacer acá. Tenemos una implicación, vamos a cambiarla por la equivalencia del condicional en P, O, y acá en este caso tenemos, primero cambio de signo el Q, el entonces lo cambio por un O, y acá me queda no R, ¿sí? La segunda parte va a quedar igual. Acá si vemos bien tenemos O, ¿sí? Entonces, como tenemos O, podemos asociar. Lo que pasa que si miramos, no nos sirve demasiado asociar, ¿sí? Porque no nos va a permitir llegar a lo que queremos, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es tenemos que hacer aparecer un I, de acuerdo con lo que dice ahí arriba. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la ley de De Morgan, digamos que al revés, ¿no? Porque acá tenemos dos menos, ¿no es cierto? Dos negaciones. Entonces, esta expresión sería lo mismo que no Q y R. Vean que cambié el O por un I. ¿Está bien? Esta expresión es lo mismo que no Q y R. Y acá tenemos un O y acá tenemos un P. ¿Sí? Y ya está. Hemos llegado a lo que nos pedía el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera es que nosotros transformamos expresiones lógicas en otras expresiones equivalentes utilizando las leyes lógicas. Bien, en la próxima clase vamos a hacer otros ejercicios en donde tenemos que simplificar, ¿sí? O utilizar las leyes lógicas para negar proposiciones y demás. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.